Los objetivos de aprendizaje del día de hoy son: primero, definir el concepto de gasto cardíaco que mencionamos ayer. Segundo, relacionar los eventos electrocardiográficos que algunos de ustedes ya han tomado en el laboratorio de fisiología con los eventos mecánicos de ese ciclo cardíaco. Tercero, identificar los componentes del ciclo cardíaco en términos de presión, volumen, ruidos cardíacos y demás. Y finalmente, establecer las diferencias y similitudes entre las cavidades cardíacas derecha e izquierda. ¿Recuerdan que ayer vimos este esquema? En este esquema definimos el gasto cardíaco como el volumen de sangre que inyecta un ventrículo en una unidad de minuto, en una unidad de tiempo. Por lo general corresponde a 5 litros por minuto para una persona que mide 1,70 y pesa 70 kilogramos. Dijimos que ese gasto cardíaco también se llama volumen minuto, y ese volumen minuto tiene dos grandes determinantes. El primero de ellos es el volumen de eyección, también llamado volumen latido, y el segundo determinante es la frecuencia cardíaca. Dijimos que eran directamente proporcionales tanto el volumen latido como la frecuencia cardíaca respecto al gasto cardíaco. Es decir, a mayor volumen de eyección hay mayor gasto cardíaco, y a mayor frecuencia cardíaca hay más gasto cardíaco. Adicionalmente definimos que el volumen de eyección o volumen latido tenía tres grandes determinantes: precarga, poscarga y contractilidad. La precarga la habíamos definido como la fuerza que ejerce la sangre sobre el ventrículo en reposo y que hace que se estire más o menos. De forma que si llega mucha sangre, ese ventrículo se va a estirar poco o mucho. Mucho, ¿cierto? Entonces, si se estira más el ventrículo, él funciona como un caucho. Mientras más estiren ustedes el caucho, en el momento en que lo sueltan, van a contraerse con más fuerza. ¿Cómo habíamos definido la poscarga? Es otra fuerza, pero que se opone a que el ventrículo izquierdo eyecte la sangre. ¿Listo? Dimos algunos ejemplos que aumentan la poscarga, entre ellos una rigidez valvular, por ejemplo en la aorta, una estenosis aórtica, o rigidez de los vasos arteriales. Y el tercer componente que puede modificar o puede modular ese volumen latido era la contractilidad. ¿Cómo definimos la contractilidad? Es la energía potencial que tiene el ventrículo de acortar sus fibras. Puede ser una fuerza de contracción lenta, y en ese sentido el volumen latido va a ser poco, o puede contraerse con mucha fuerza, y en ese sentido el volumen latido se incrementa. Por consiguiente, decimos que tanto la precarga como la contractilidad son directamente proporcionales al volumen latido, y por consiguiente son directamente proporcionales al gasto cardíaco. Por el contrario, la poscarga es inversamente proporcional al volumen latido, y con ello es inversamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Preguntas hasta acá? Ahora miremos que este gasto cardíaco, que nos resume la cantidad de sangre que hay, que eyecta cada ventrículo en un minuto, si nosotros lo multiplicamos por la resistencia vascular periférica, obtenemos el valor de presión arterial media. En la medida en que el gasto cardíaco se incrementa, la presión arterial también se va a aumentar. Entonces son variables directamente proporcionales. En ese mismo sentido, en la medida en que la resistencia vascular periférica se eleva, la presión arterial también se va a elevar. Veamos ahora en conjunto la acción del corazón desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista mecánico. ¿Se acuerdan que ayer habíamos definido un ciclo cardíaco? ¿A qué corresponde un ciclo cardíaco? El tiempo, de acuerdo, entonces es el tiempo que ocurre desde que se inicia un latido hasta que comienza un nuevo latido. Si una persona tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, ¿cuánto dura cada ciclo cardíaco? Un segundo, ¿listo?
Entonces vamos a graficar inicialmente en el eje X un ciclo cardíaco, es decir, el tiempo que tarda en contraerse el ventrículo una unidad de tiempo. Entonces abajo tenemos el tiempo. Lo primero que vamos a analizar es cómo se comporta el sistema de conducción eléctrica en función del tiempo. Entonces vamos a tomar ¿qué examen nos permite medir la actividad eléctrica del corazón? Un electrocardiograma. Si yo tomo un electrocardiograma en un paciente y lo grafico, ¿qué ondas espero encontrar? Arrancamos con un silencio eléctrico, después se genera una onda P. ¿A qué corresponde esa onda P? A la despolarización de las aurículas, tanto la derecha como la izquierda. La primera parte de la onda P, la parte ascendente, corresponde a la despolarización auricular derecha. La segunda parte de esa onda P, la región descendente, corresponde a la despolarización izquierda. Ocurrirá en un paciente que tiene un aumento del tamaño de la aurícula derecha. ¿Cómo esperan ustedes que cambie esa onda P? Repito la pregunta. Si un paciente, por ejemplo, tuvo un infarto agudo del miocardio de la descendente posterior y con ello se alteró la función ventricular derecha y ahora está siendo menos eficiente en inyectar la sangre hacia los pulmones, este se va a empezar a acumular en el ventrículo y después en la aurícula. El efecto que ustedes ven es que hay un aumento en el tamaño de la aurícula derecha. Desde el punto de vista eléctrico, ¿qué esperarían ustedes que ocurra con esa onda P? ¿Aumentaría la amplitud o aumentaría la duración? ¿O las dos? Bueno, hay unas personas que sugieren la amplitud, otras que sugieren la duración. Si dijimos que la primera parte, la porción ascendente, corresponde a la despolarización auricular derecha, un aumento en el tamaño, en el número, en el volumen de estas células necesariamente conduciría a que la parte ascendente ahora sea más alta, es decir, un aumento de la amplitud. Si por el contrario el paciente tiene o tuvo un infarto agudo del miocardio que comprometió la descendente anterior y se altera la función ventricular izquierda, vamos a tener una hipertrofia de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, perdón. En ese sentido, ¿cómo creen ustedes que se modificaría esa onda P? ¿Aumentaría la amplitud o aumentaría la duración? O las dos. Como la parte descendente corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda, un aumento en el volumen de las células auriculares se traducirá en una mayor duración de la onda P. Entonces, ¿es claro que la despolarización de las aurículas corresponde a la onda P? Si tenemos una hipertrofia auricular derecha e izquierda, veremos unas ondas P muy altas y muy anchas. Bueno, ¿qué ocurre entonces entre la onda P y la siguiente onda negativa que vemos? ¿Cómo se llama ese espacio entre la onda P y la siguiente onda negativa? Es un silencio eléctrico, pero en términos del electrocardiograma podemos definir ondas, segmentos o intervalos. Este silencio eléctrico será A, una onda, B, un segmento o C, un intervalo. ¿Intervalo? ¿Segmento? ¿Quién vota por segmento? Ok, ¿por qué un segmento? ¿Alguien? De acuerdo, entonces definimos en un electrocardiograma que los segmentos corresponden a líneas rectas horizontales. Una onda será cualquier deflexión positiva o negativa, mientras que un intervalo será la suma de una o más ondas y un segmento. Teniendo en cuenta esto, decimos entonces que entre la onda P y la siguiente onda negativa, que se llama como Q, tenemos el segmento PR. ¿No es el intervalo?
No, porque no incluye aparte de Después de la onda P, antes del inicio de la onda Q, tenemos el segmento PR. Si nosotros tuviésemos en cuenta el inicio de la onda P hasta antes de que comience la onda negativa, tendríamos el intervalo PR. ¿Sí? Recuerde que un intervalo es la suma de una onda más un segmento, o una o más ondas, porque podemos definir el intervalo QT, que implica la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T, y el segmento ST. ST. Entonces, ya sabemos que la onda P corresponde a la despolarización auricular. ¿A qué corresponde desde el punto de vista eléctrico ese silencio eléctrico que vemos en el segmento SP? ¿Qué pasó con el impulso eléctrico que emitió el nodo sinusal? Se fue el nodo ¿Alguien sabe? Repito la pregunta. Ese impulso eléctrico se originó en las células marcapaso, que son el nodo sinusal. De allí debe propagarse hacia la aurícula derecha y después hacia la aurícula izquierda. Eso nos generó una despolarización, ¿sí? Pero después tenemos un silencio eléctrico. ¿A qué corresponde ese silencio eléctrico en términos de conducción del impulso? ¿En qué parte anatómicamente se encuentra la electricidad en ese instante? ¿En dónde? ¿No está todavía en el tabique? No es la repolarización. Se encuentra en el nodo auriculoventricular. Una de las funciones más importantes del nodo auriculoventricular es retrasar ese impulso eléctrico, y el objetivo de retrasar ese impulso eléctrico es darle tiempo a las aurículas de que se despolaricen y después de la despolarización ingrese calcio y con ello se contraigan. La contracción auricular es necesaria para aportar entre un 10 a un 20% de esa sangre que se ha acumulado en las bases auriculares para que pueda drenar hacia los ventrículos. Entonces, en el segmento PR tenemos una conducción a través de las células del nodo auriculoventricular, y esa conducción es imperceptible desde el punto de vista eléctrico cuando utilizamos un electrocardiograma. Una vez el impulso eléctrico se propaga por las células del nodo auriculoventricular, ¿qué le ocurre? ¿Pasa a dónde? Para llegar al ventrículo, ¿qué vía escoge? Escoge el haz de His, y el haz de His tiene dos ramas, una derecha y una izquierda. ¿Listo? Entonces, la primera onda negativa que nosotros vemos, si el pulso me diera, la primera onda negativa que ustedes ven aquí, corresponde a ¿qué onda? A Q, ¿cierto? Desde el punto de vista eléctrico, ¿qué representa Q? La despolarización de rama izquierda, rama derecha, tabique, punta del corazón. No es la rama derecha, tampoco es la rama izquierda. Bueno, sí se propaga por la rama derecha y la rama izquierda, pero puntualmente ¿qué parte del corazón del ventrículo se está despolarizando? El tabique ventricular. ¿Listo? Entonces el tabique, ¿se acuerdan cómo habíamos definido el tabique? ¿Cómo? Lo que separa, la estructura muscular que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces la primera parte ventricular que se despolariza es el tabique. Y eso nos genera una onda Q. Después tenemos la onda más positiva y más grande del electrocardiograma, que se llama R. ¿Y a qué corresponde? ¿Qué parte del corazón se está despolarizando? ¿Qué parte del ventrículo? Ya vimos que se despolarizó inicialmente el tabique. Después, entonces en ese momento se está despolarizando el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, puntualmente la punta del corazón, lo que se denomina el ápice cardíaco, y las caras laterales.
Específicamente, entonces, primero tenemos la despolarización del tabique y después ese impulso eléctrico se va a propagar tanto a la izquierda como a la derecha, despolarizando inicialmente la punta y las caras laterales izquierda y derecha. Eso nos genera una gran onda que llamamos R. ¿Qué nos falta por despolarizar de ese corazón? Recapitulemos, ya despolarizamos las aurículas, despolarizamos el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda, el tabique, la punta del corazón, la cara lateral derecha, la cara lateral izquierda. ¿Qué nos falta? Antes, para poder llegar a la punta del corazón, tuvimos que haber despolarizado las fibras de Purkinje. ¿Cuál nos falta? ¿Qué estructura anatómica nos falta? Las válvulas, recuerden que son tejido fibroso y por consiguiente no son células excitables, de forma que no. Todas las de Purkinje ya, la cara anterior ya se despolarizó. Entonces tenemos tabique, punta, cara lateral izquierda, cara lateral derecha, y lo único que nos falta son las bases ventriculares, la parte más superior de esos ventrículos. Pregunta: ¿por qué si el impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal y las bases están relativamente cerca a las aurículas, no se despolarizan primero, sino que el impulso tiene que pasar todo esto para que finalmente llegue aquí? ¿Por qué no se genera una despolarización de las aurículas a esta zona? Porque el impulso empieza desde el nodo sinusal y tiene que viajar por las fibras de Purkinje. ¿Alguien que levante la mano y concrete? ¿Usted? ¿No? ¿Sí? Porque por ahí no pasan las fibras de los nodos, o sea, van en proceso del nodo sinusal, van las tres fibras de los nodos y les pasan por el tabique para luego abrirse. De acuerdo, pero recuerde que una célula auricular o ventricular en sí misma es excitable y puede, a través de uniones de hendidura, comunicarle la señal a su célula vecina. Y estas células auriculares son vecinas de las bases ventriculares. Hay un tejido conectivo que lo impide. Muy bien. Las válvulas, el anillo fibroso en general, ¿ya han ido a anfiteatro? ¿Han visto un corazón? ¿Sí? Sí, pero no por dentro no se los dejaron disecar. Bueno. Entonces, ese tejido fibroso no permite el impulso, la propagación de ese impulso eléctrico, y por consiguiente la señal eléctrica que llega a las aurículas se pierde en las fibras, en el tejido fibroso y valvular de esta zona. Por consiguiente, el impulso debe esperar a que se propague por el tabique, la punta, caras laterales y finalmente las bases. Tenemos hasta ese nivel despolarizado todo el corazón, tanto la porción superior auricular como la porción inferior ventricular. Habíamos visto que el potencial de acción tenía dos periodos. ¿Cómo los llamamos? Dos periodos refractarios. Uno absoluto o específico y el otro relativo. Si después de despolarizar todo el corazón encontramos nuevamente un silencio eléctrico, ¿qué creen ustedes que está pasando con esa señal eléctrica desde la onda S hasta nuestra siguiente onda, que es T? ¿La célula está nuevamente en reposo? Estamos en el periodo refractario absoluto. Muy bien, recuerden que durante esa zona, por más de que yo intente estimular a una célula, todos sus canales de sodio y de calcio están completamente inactivos, de forma que no existe la posibilidad de generar nuevas deflexiones positivas o negativas. Entonces, en el segmento ST tenemos un silencio eléctrico porque todo el corazón está despolarizado y está en el periodo refractario absoluto. Finalmente vemos una onda que es de deflexión positiva y que llamamos T. ¿A qué corresponde? A la repolarización ¿de qué parte? Auricular, porque las aurículas se despolarizaron primero, ¿cierto? De los ventrículos. ¿Aurículas o ventrículos? Ventrículos, y entonces ¿dónde quedó la despolarización auricular? Dentro del complejo QRS.
De acuerdo, la repolarización auricular está dentro del complejo QRS y por consiguiente no la podemos observar. La onda T corresponde a la repolarización ventricular. Y la repolarización implica ganancia de cargas positivas por parte de la célula o ganancia de cargas negativas. Ganancia de cargas negativas, ¿cierto? Es decir, la célula está perdiendo cargas positivas. ¿Cuál de las tres cargas positivas disponibles puede perder la célula? ¿Sodio, calcio o potasio? Potasio, ¿cierto? Por consiguiente, entenderán ustedes que cualquier modificación en las concentraciones extracelulares de potasio les va a afectar necesariamente la onda T. Entonces, si hay un aumento en la cantidad de potasio extracelular, que se llama como una hipercalemia, si tenemos una hipercalemia, ¿qué le va a pasar a esa onda T? ¿Se va a hacer más plana o se va a hacer más picuda? Más plana. Si hay una hipercalemia, ¿qué ocurrirá? Hay un grupo que dice que se hace más plana. Hay otro grupo que dice que se hace más grande. ¿Quién tiene la razón? Más plana. Entonces se genera una T más grande y se denomina T picuda. Sí, suele haber más pues, potasio en la parte externa, más en la salida, Porque está afectando el potencial de equilibrio del potasio. Es complejo, no, si quieres después lo podemos discutir en detalle. Pero modificar las concentraciones extracelulares de potasio, recuerden ustedes, cambia el potencial de reposo de las células. Eso necesariamente hace que estas se tiendan a despolarizar. Su potencial de reposo ahora no sea de menos 80, sino que sea de menos 60 o menos 50. Por consiguiente, la repolarización va a ser más rápida y esa onda va a ser más picuda. ¿Sí? En general de todo el ventrículo, tanto del tabique como de la punta, de los ápices. ¿En qué sentido? En la misma dirección. No, lo último que se despolarizó es lo primero que se repolariza. Entonces va de atrás hacia adelante. ¿Sí? Porque la repolarización auricular ocurre justo cuando comienza el complejo QRS. Y como las células ventriculares son mucho más grandes que las células auriculares, por efecto de tamaño ganan las ventriculares y el potencial de acción de estas células arrasa con la repolarización. La onda de repolarización de las aurículas se vería muy pequeñita, por consiguiente se suma a esta onda. Entonces, en conclusión, tenemos que el electrocardiograma nos permite determinar la actividad eléctrica del corazón, conocer en qué momento se despolarizaron las aurículas, cuando se transmite ese impulso eléctrico hacia el nodo auriculoventricular, hacia el tabique, los ápices, caras laterales y finalmente las bases. Si nosotros colocamos ahora la actividad eléctrica en conjunto con la actividad mecánica, ¿cuándo creen ustedes que comienza a contraerse las aurículas? ¿En qué punto del ciclo cardíaco? ¿Antes de la onda P, después de la onda P, después del complejo QRS o después de la onda T? Entonces, veámoslo. La línea punteada corresponde a la contracción auricular. La línea punteada es la contracción auricular. Está después de la onda P. Eso nos está diciendo que necesitamos primero la despolarización de las células auriculares. Después de esa despolarización ingresa calcio y esa entrada de calcio a esas células auriculares hace que comience a contraerse. ¿Cuándo ocurre la contracción ventricular? ¿Después de la onda P, después del complejo QRS o antes de la onda P o del complejo QRS? ¿Antes? Después de el complejo QRS. Fíjense, nuevamente, necesitamos que se despolarice ese corazón, esas células ventriculares se tienen que despolarizar para abrir canales voltaje dependientes
y con ello permitir la entrada de calcio que hace que se acorten las células y aumente la contracción. ¿En qué momento ocurre la relajación del ventrículo? Fíjense, la relajación ventricular comienza al final del segmento ST. ¿Qué ocurría en el segmento ST desde el punto de vista eléctrico? El periodo refractario absoluto. Entonces, ¿por qué las células ahora están empezando a relajarse? Porque no hay entrada Porque ya no hay entrada de calcio. ¿Por qué ya no hay entrada de calcio? Porque los canales se inactivan y después de inactivarse se cierran. ¿Listo? ¿Sí? QRS. Y la relajación se da al final del segmento ST. Porque para que se pueda contraer, usted necesita que ingrese calcio a la célula. Y la entrada de calcio tiene dos limitantes: que se abran los canales y que los canales no se inactiven. Pero todos los canales, una vez abiertos, se van a inactivar. Y después de inactivar, se van a cerrar. ¿Sí? Su relajación, la ventricular tenía la mitad del Fíjense, si nosotros trazamos aquí, sería al final del segmento ST y al comienzo de la repolarización. Bueno, claro entonces que primero se necesita despolarizar tanto aurículas como ventrículos para que ocurra la contracción tanto de aurículas como de ventrículos, y que primero se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. Pregunta: ¿cómo se llama la válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? La válvula tricuspide. Muy bien. ¿Cómo se llama la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? La mitral. Pregunta: ¿cómo se llama la válvula que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar? ¿Están acá? Válvula pulmonar. La válvula pulmonar. ¿Y cómo se llama la válvula que separa el ventrículo izquierdo de la aorta? Aorta. ¿Vale? Veamos ahora cómo se comportan la válvula mitral y la válvula aórtica durante un ciclo cardíaco. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano y las contestamos, no hay problema. Hasta ahora hemos analizado la actividad eléctrica y la contracción tanto de aurículas como de ventrículos. Fíjense ustedes, miremos el comportamiento de la válvula aórtica. Tenemos dos estados. La válvula puede estar o cerrada o estar abierta. Si la válvula está cerrada, ¿qué ocurre con la sangre? ¿Va a salir hacia la aorta? No. Es decir, ¿va a quedar retenida ¿dónde? En el ventrículo. ¿En cuál ventrículo? En el izquierdo. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que la válvula aórtica durante la mayor parte del ciclo cardíaco está como abierta o cerrada. Cerrada. Entonces la sangre se está acumulando ¿en dónde? En el ventrículo izquierdo. ¿Qué le pasará entonces a esa fibra cardíaca en la medida en que se está acumulando sangre? Se está estirando. ¿Listo? Fíjense que después de que ocurre el complejo QRS y unos milisegundos después de que inició la contracción, ¿qué pasa con esa válvula aórtica? Se abre. Pregunta: ¿por qué se abrió la válvula aórtica si antes estaba cerrada? Porque intraventricular superó la presión. Por la presión de la sangre. ¿Y por qué aumentó la presión de la sangre? ¿Porque se está estirando el ventrículo? No, está empezando a contraerse. Recuerde que la contracción implica acortamiento de las sarcómeras. Entonces, a medida que ocurre el inicio de la contracción, la presión al interior del ventrículo va a aumentar. En ese momento tenemos dos posibilidades: que la sangre que estaba dentro del ventrículo se devuelva a la aurícula izquierda o que salga a la aorta. ¿Cuál de esas dos posibilidades ocurre? Que se movilice hacia la aorta. Pregunta: ¿por qué la válvula mitral no se debe abrir cuando se contrae el ventrículo?
porque si no perderíamos el trabajo. ¿Qué hace que la válvula mitral soporte más presión que la válvula aórtica? ¿Cuál? Ah, sí, el tejido del ventrículo. ¿Cómo se llaman estos musculitos de acá? Los músculos P, papilares, muy bien. Los músculos papilares se despolarizan y la despolarización de los músculos papilares hace que se aumente la fuerza de soporte sobre la válvula mitral y con ello aguante más presión. Mientras que la válvula aórtica no tiene esos músculos papilares y con ello es más vulnerable o se abre cuando se modifica la presión aórtica.